Se está grabando la reunión. Ciprián, en tu libro has remarcado 3 etapas de desarrollo en la teología de la liberación africana. La primera, del año 56 al 70, que tú dices que está caracterizada por la lucha por el reconocimiento de su propia cientificidad como tal, así como por la búsqueda de su propia identidad, ¿no? La segunda iría del año 70 al 94, que remarca la necesidad de inculturación en las propias gentes africanas, en el propio ser antropológico de las comunidades africanas, y para finalizar, la tercera, el momento actual, lo que sería el momento contemporáneo, bueno, el más contemporáneo, el más cercano en el tiempo, que dices que apuesta por la necesidad de una nueva evangelización en el continente. ¿Es una posible solución al cristianismo africano el divorciarse plenamente del clero católico romano occidental y empezar a construir, por así decirlo, su propio templo, dicho de un modo metafórico? ¿Es posible esa independencia Bueno, confesional? la verdad, sí, bueno, la verdad es que no lo sé, pero pregunto yo, para decirlo también de un modo metafórico, ¿es necesario ser católico romano, totalmente postrado ante Occidente para salvarse en Jesucristo? Pregunto. Creo que lo más importante para la iglesia es darse cuenta de que ya no se puede cristianizando a África, sino africanizar el cristianismo en África, por y para los africanos. Esto me parece clave. No es necesario para tener fe en Jesucristo hacerlo en modelo romano, no. Bueno, por un lado. Creo también, por otro lado, que en ese momento de la historia la iglesia de Occidente tiene que buscar en prioridad cómo reevangelizar y dejar crecer la iglesia africana. ¿Eh? Por ejemplo, el tema de la crisis de vocaciones sacerdotales aquí en Europa es brutal. Que la iglesia europea se ocupe de esto, de dejar los africanos haciendo su camino Sí. de evangelización. Por ejemplo, bueno, eh, yo como un devoto que ha aprendido mucho de la cristiana, ¿eh? ¿Cómo entender que en la tierra de Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, de San Ignacio de Loyola, etcétera, los chicos jóvenes ya no son una especie sacerdotable? Aquí ya los chicos no entran en el seminario. ¿Qué ha pasado para que se entre esta no sacerdabilización de la nueva generación de los españoles, de los europeos? Son problemas que yo los observo, pues tiene que ser una preocupación para la iglesia europea. Yo suelo decir, por ejemplo, nosotros que venimos aquí para ayudar, colaborar por un tiempo, pues la solución no puede venir de nosotros. Tiene que ser una solución de aquí. No, no. Bueno, entonces, cuando sabemos que, como me decía un amigo, que hubo un tiempo en esa tierra donde cada familia tenía un hijo cura o una hija monja. Entonces, ¿qué ha pasado? Eso tiene que ser la preocupación de los europeos, no de nosotros. Entonces, en nuestra iglesia tenemos otros problemas. De momento no tenemos crisis de vocación, ¿ok? Sobran curas, por ejemplo. Las iglesias llenísimas. Bueno, es lo que yo puedo decir sobre esto. Después denuncias los 3 grandes peligros para la Iglesia africana a día de hoy. Es decir,
el exclusivismo del clero y la desvalorización del laicado, el exclusivismo del magisterio de los obispos y la desvalorización de los teólogos, por otro lado, y el exclusivismo de la jerarquía masculina y la desvalorización de la mujer africana. Y yo te pregunto si son estos tres hábitos, en jerga sociológica, estas tres pautas de conducta, por decirlo en términos de Pierre Bourdieu, son una consecuencia de la imitación del modelo occidental o ha emanado de un modo endógeno. Bueno, nuestra iglesia es una cristiandad que ha sido formada para no ser y hacer otra cosa que lo que le han inculcado. Es que tenemos todavía una cristiandad muy infantil, ¿no? Infantil, bueno. Y es una limitación. Hemos hecho un tipo de imitación de la cristiandad europea. Pues desde mi posición yo observo un gran abismo entre la manera de ser iglesia aquí en Europa y la manera de ser iglesia en África, sobre muchos ámbitos. Por eso vuelvo a insistir en que la iglesia africana tiene que buscar su propio camino. Lo que he dicho sobre la salvación es que la salvación es un camino que cada uno sigue en su relación con Dios. Jean Marquela, por ejemplo, decía que la iglesia madre de Europa debe dejar a África tiempo para hacer sus propias herejías y luego corregirlas, que se debería dar a África el mismo crédito de confianza que se otorgó a la cultura romana para formular y estructurar el cristianismo occidental que nos ha llegado. Eso me parece que es algo. La base de todo está en lo que afirma si me tocó otro teólogo africano que ya murió. África aún no ha tenido la posibilidad de optar o no por el cristianismo. Y eso es muy importante saberlo. Es que nos han impuesto el cristianismo. Llegó el comerciante colonial, el administrador colonial, el militar colonial y el misionero. Llegaban en el mismo barco. No nos han pedido nada, no nos han predicado. Eso es muy fuerte. No hemos tenido tiempo de decir sí o no. Entonces, ahora con el tema de asumir el cristianismo en África, ahí debe entrar ahora el tema de la opción. Sí. Me ha sorprendido mucho tu identificación de las fuentes de la cultura africana, es decir, del modo en que el sujeto africano se construye, ¿no? Mencionas, por ejemplo, como una de esas fuentes la dimensión integral de la persona, la alteridad, es decir, el respeto por la diferencia que hay en el ser africano, ¿no? La simbiosis con el cosmos, el valor de lo intuitivo y corporal sobre lo meramente cartesiano y mental, que es lo que impera aquí en la tradición europea. Y, sin embargo, aquí quisiera darte yo una percepción mía como sociólogo occidental o criado en un contexto occidental y europeo. ¿No crees también que en el pasado de las sociedades occidentales, antes de la emergencia del capitalismo, cuando el peso del modo de vida agrario era preponderante, esa consideración más holística e integral de la persona, la valoración de lo intuitivo sobre lo corporal, la alteridad, etcétera, etcétera, eran también rasgos de conducta que podrían caracterizar al campesinado? ¿O piensas, por el contrario, que ese sujeto, esa construcción del sujeto africano es propiamente africano y no depende del tipo de modo de vida que ha impuesto el capitalismo
en Occidente. No sé si entiendes por dónde he enfocado la pregunta. Puede ser, Ya. puede ser que nosotros en Occidente hayamos perdido lo que esos rasgos que tú caracterizas para el ser antropológico africano, para las comunidades africanas, la valoración de lo intuitivo y lo corporal sobre lo mental, la vida comunitaria, dices aquí, la, la simbiosis con el cosmos, porque yo particularmente percibo en mis antepasados aquí en Galicia un modo de ser y estar en el mundo semejante. Puede ser porque los valores y la vida cotidiana del capitalismo no ha penetrado con la facilidad con la que ha penetrado en otros sitios. Ahora, por supuesto, sí hay una descampesinización integral del modo de vida. Bueno, creo que hay que reflexionar. Es una pregunta no retórica, Ciprián, que conste. No es una No, pregunta que lleva intrínseco una respuesta. Pregunto. O una pregunta abierta a la reflexionar. reflexión. Sí, sí, sí. Creo que hay que reflexionar un poco más. No sé si alguna vez te has enterado de la obra del gran historiador martiniqués, el profesor Kalala Omotunde. ¿Te conoces? ¿Te suena? Pues no, pero lo voy a apuntar. Vale, vale. Ya hace unos años, creo que en 2019. Y antes de él, el profesor Cheikh Anta Diop, Por supuesto. senegalés, y otro, el profesor Teófilo Benga. Bueno, la línea de trabajo de esos científicos africanos está en demostrar científicamente que pues, las sociedades europeas, que son el punto de expansión de Occidente, vienen de así la anterioridad de la vida en África. Ya creo que ya nadie lo pone en duda, nadie es serio. Bueno, con lo cual, la humanidad y la civilización humana vienen de África. Así que la civilización occidental descubre que tiene que aprender algo de la cultura africana. Me parece muy bien y lógico, ¿no? Es como si un hijo decidiera referirse a sus padres. Yo creo que eso es de sentido común. Sí, y por eso yo suelo abogar a que en vez de que los occidentales siguieran mirando a los africanos solo como, no sé, como gente de menosprecio, un poco intentar aprender, conocernos a lo menos, conocer. Sí. Y por educación como la tuya, donde uno se interesa a nuestro discurso, se interesa a nuestro modo de pensar, Mira lo que el imperialismo occidental nos viene engañando sobre falsos conceptos, tal como los derechos humanos, la democracia, etcétera. ¿Habéis visto, por ejemplo, lo que pasó últimamente en la inauguración de los Juegos Olímpicos en París? Una exhibición planetaria de la inmundanidad. Civilización como adquiridas por una sociedad y que puede ser un vector que transmite esos valores, pues una civilización caracterizada por el individualismo, por el ensimismamismo, no puede enseñar nada a una civilización caracterizada por el altruismo. Por eso, pues, no suele entender cómo la civilización dar lecciones de vida a los africanos en términos de algunos valores esenciales, ¿no?, de la humanidad. ¿Eh? A nosotros los africanos
nos suele llamar la atención. Por ejemplo, el modo como actualmente los occidentales consideran los animales. Los ponen casi en mismo grado que los humanos. Eso, bueno, yo miro cosas y yo digo, pues, pero curioso, es curioso. Vale. A lo largo de esta entrevista me han venido a la mente dos conceptos, y es el concepto de decolonización y el concepto de reparación, que creo que van muy unidos en el horizonte político-moral del panafricanismo, ¿no? Mencionas en tu libro los efectos psicológicos que para el ser integral del africano han tenido siglos de colonialismo occidental, y también asocias esta evidencia histórica del proceso colonizador de los estados europeos con la necesidad de reparación. Mi pregunta es, ¿en qué se plasmaría en concreto para ti esa reparación? ¿Sería solo una asunción pública de responsabilidades, algo así como una palmadita en el hombro, lo siento mucho y adiós? ¿Un perdón? En términos de Hannah Arendt, una reconciliación como asunción recíproca de responsabilidades. Esto es algo que nunca debería pasar, sin embargo, ya ves que sigue pasando. O tendrían que ir asociadas al concepto de reparación medidas políticas concretas asociadas a esa reparación, es decir, medidas de reparación económica, jurídica, política, etcétera, etcétera. ¿Qué consideras sobre este asunto? Te agradezco esa pregunta, que es un tema muy actualmente en el ámbito del panafricanismo. Creo que jurídicamente habrá que tratar la gran criminalidad colonial europea en África. Creo que es necesario. Para ser honesto, no basta pedir perdón. Y además, si este perdón se hace con lágrimas de cocodrilo, es decir, un perdón que no es sincero. Algunos papas lo han hecho. Juan Pablo II lo hizo, el mismo Bergoglio lo acaba de hacer, pero ¿por qué el trato de los negros por los blancos no ha cambiado fundamentalmente? La prueba de eso son las políticas actuales, ¿no? Por las cuales los gobiernos europeos tratan el tema de la inmigración de los africanos aquí en Europa. Bueno, en el libro lo abordo con un enfoque metafórico diciendo que a los recursos naturales de nuestras tierras no les piden visado Schengen para entrar en Europa, pero a los legítimos propietarios de esos recursos, que somos nosotros, pues nos exigen visados y todo el papeleo para entrar en Europa. Es en la dinámica de lo que pensamos que es la política europea, africana de Europa, que es querer a África sin los africanos. Eso lo pensamos fundamentalmente. Es decir, cada vez que tú ves un africano serio, que sepas que él piensa esto. Eso lo pensamos realmente, que lo que interesa a los europeos es África sin los africanos. Yo suelo llamar esto la mentalidad, la actitud o la mentalidad lepenista. Bueno, he leído que el pobre hombre se ha muerto hoy o ayer, no sé cuándo. Sí, exactamente, lo he leído justamente hoy, sí. Bueno, no sé. Sí, no sé si en paz descansaría, pero yo se lo deseo. Bueno, entonces, ¿qué dijo Le Pen? ¿Qué dijo Le Pen? Le Pen dijo, para solucionar el tema de la inmigración clandestina de los chavales que vienen de África, hay que lanzar una bomba atómica en África
Ya está, se resuelve el problema. Es lo que suelo llamar los lepenistas. Con lo cual, creo que, y no soy el único que lo piensa ahora, que los tribunales africanos abrir instrucciones contra los países que practicaron el comercio triangular y la colonización. Juzgar esos actos y pronunciar sentencias de condena, aunque sea simbólico. Sabemos, por ejemplo, que Alemania hasta 2010 pagaba una cuota de reparación a Francia sobre los daños provocados por la guerra, la Segunda Guerra. Dios. ¿Por qué no haría esto para África? Sé que ya se ha puesto en marcha, por ejemplo, la devolución de algunas obras culturales y artísticas de África a los países que los europeos, cosas que los europeos habían robado en África durante la colonización. Pero es insuficiente devolver, no sé, una estatua. Ya sé que esto está ya en marcha, pero es insuficiente. Y creo que no. La 12 y la 13, creo que no las hemos tratado. Ajá. Sí, exactamente. Hablas de 4 actitudes ante la alienación del afromodernismo. Me ha hecho sentir curiosidad este concepto. En tu opinión, el afromodernismo no es sino una forma neocolonial y contemporánea de replicar los mitos decimonónicos sobre la superioridad occidental y su idea de progreso. Según tu apreciación, la actitud más idónea sería la de oponerle una crítica sistemática, tanto en la forma como en el fondo. Me sorprende la rotundidad que comparto, con la que afirmas que África no debe fiarse jamás de los fetiches intelectuales ni de la ciencia social y política colonial de Occidente. ¿Has recibido acusaciones de buscar cierto aislamiento de los africanos por ello? Bueno, El típico recurso al racismo invertido, ya sabes. Bueno, yo creo fundamentalmente que los pensadores africanos actuales, pues, tenemos que evitar la actitud que yo suelo llamar el imbécil de buena fe o el inocente de buena fe. ¿Qué hace él? Él plantea mal las preguntas y luego se sorprende legitimando soluciones inadecuadas. Yo lo llamo el imbécil de buena fe. Hay una respuesta contundente a ello. Es un dicho del capitán Ibrahim Traoré de Burkina Faso que dijo lo siguiente: no puedes buscar algo que has perdido contando sobre la ayuda bondadosa de quien te lo ha robado. En efecto. Así de claro. No puedes, si tú pierdes, no sé, tu teléfono, y tú piensas que te lo ha robado a ayudar a encontrar tu teléfono. Pues no. Es la actitud del imbécil de buena fe. ¿Qué quiero decir por eso? Creo que un africano que seguiría fijándose de lo que llamas los fetiches intelectuales de Occidente, ese africano es o ignorante, o de mala fe, o de pereza intelectual, o un imbécil de buena fe. Bueno, a eso vuelvo a aplicar, tú has leído en el libro mi teoría. Yo tengo esta teoría clara en el libro.
yo digo, somos nosotros que tenemos que inventar nuestro modelo de modernismo. Yo considero que primero que hay que tirar todo, el agua y el bebé. Y luego, si yo valoro que, no sé, una pierna del bebé me puede ayudar, la saco. Si valoro que dos gotas de agua me puede ayudar, la saco. Y hago una mezcla que me puede ayudar. Pero primero tirar. Y sigo. Si podemos contar en la bondad de Occidente, pues hace tiempo que seríamos ya avanzados. No. El blanco europeo no ha pensado modernizarse como es con el negro. Yo lo creo fundamentalmente. Que eso nunca ha sido ni una vez en la mentalidad no. Ellos han trabajado para su desarrollo y lo han conseguido, pero no pintamos en sus planes. Hay que imaginar hoy en día que los logros de la modernidad en Occidente, igual para África, ser ignorante o de mala fe. No. Hay que olvidar cómo los imperialistas, no hay que olvidar cómo los imperialistas nos han tratado desde siempre. Hay un dicho que uno no puede cambiar la manera por la que se siente un perro. No se puede cambiar nunca. Es que los imperialistas siempre actuarán de la misma manera con nosotros. Por eso yo, en una intervención que yo tuve en el Congreso de los Diputados de Madrid, yo afirmé que no queremos el amor de los europeos. El tiempo que nos podían haber querido ha pasado. Ya no queremos amor, porque queremos unidad y tratar de igual a igual. Porque para los imperialistas, el mundo del bien, de la positividad y de la prosperidad son ellos y no nosotros. Nosotros somos el mundo de los esclavos. No debemos olvidarlo, porque yo suelo decir, si la ignorancia es mortal, el olvido es suicida. Gracias. Seguimos con la cuarta parte, porque quedan preguntas por tratar, Ciprián, ¿vale?